Mateo capítulo 7, versos del 13 en adelante, 13 y 14, leemos la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amoroso Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por estar aquí y compartir tu palabra con nuestros amados hermanos de este lugar y los que hemos venido. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Alabamos el nombre precioso de Jesús. Amén. Hemos leído en esta palabra preciosa que debemos de entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha, hermanos, es una puerta muy limitada. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué es la perdición? La perdición es ir al lago de fuego. Y el consejo del Señor Jesús en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino angosto es el camino señalado por nuestro amado Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra que ha sido alejada de los púlpitos cristianos, porque muchas veces ya no se predica del juicio de Dios. Muchas veces ya no se predica sobre la segunda venida de Cristo. Muchas veces ya no se predica sobre el infierno. Muchas veces ya no se predica del pecado y del juicio de Dios, solo temas livianos. Pero la Biblia, mis amados hermanos, nos habla que tenemos que predicar también sobre el camino angosto. Leemos, hermanos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 7, hablando sobre el arrepentimiento, el Salmo 7, 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Se dan cuenta? Salmo 7, 11 dice: y Dios está airado contra el impío todos los días. El pecado para Dios es abominable, asqueroso. Y cuando el hombre sigue por el camino ancho, tiene libertad para cometer toda clase de pecados que quiera cometer.
Dice el versículo 12, Salmo 7:12, si no se arrepiente, aquí hay una condición puesta por el Señor, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, el Señor ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Es decir, que el camino ancho parece ser el mejor para nosotros. Pero el Señor tiene una amenaza en su santa palabra para los que andan en el camino ancho. ¿Por qué nos dice el Señor en su palabra que debemos de caminar por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha? No es fácil caminar en este camino angosto. El Señor no nos ha prometido que caminar por el camino angosto vamos a disfrutar de todas las cosas de este mundo, sino, mis amados hermanos, el caminar en el camino angosto conlleva dolor, prueba, tentación y sufrimiento. Nos dice en el capítulo 5 de Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Somos bienaventurados cuando digan toda clase de mentira contra nosotros. Es muy probable, mi amado hermano, mi amada hermana, que de usted han dicho muchas mentiras. Pero son bienaventurados aquellos hermanos y hermanas de quienes se ha dicho lo peor. Pero somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque si lo que dicen de usted es verdad, entonces preocúpese, entonces aflíjase. Pero si andan diciendo tantas cosas de usted que usted sabe que son mentiras, entonces son bienaventurados. No me importa que digan toda clase de mal contra mi persona si yo sé que lo que están diciendo son mentiras. Que digan que yo soy ladrón, que digan que yo soy adúltero, que digan tantas cosas de mí, si yo sé que son mentiras, me gano una bendición, una bienaventuranza. El Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿No alaban al Señor por esto, mis amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes son entonces los que caminan por este camino ancho? El apóstol Pablo hace una lista de hombres y de mujeres que van por el camino ancho. Vean lo que dice 1 Corintios 6. En 1 Corintios capítulo 6 y en el versículo 9 dice el apóstol Pablo, hablando de los que van por el camino ancho. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí está una lista que hace el apóstol Pablo de todos aquellos que jamás verán el rostro de Dios, que jamás van a entrar al reino de los cielos. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice que debemos de entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Amén. El camino ancho podrá traerle a usted muchas felicidades, mucha felicidad según la carne, pero no pueden traer vida abundante a nuestros corazones. Ninguna persona que disfrute de las cosas de este mundo va a tener una vida abundante, una vida de paz, una vida de satisfacción. Siempre tendrá un vacío existencial en su alma. Hace muchos años se convirtió a Cristo un hombre llamado Alfredo Colón Maldonado. Él era maestro de profesión, era poeta, era cantante, y una noche de orgía, un día sábado, él cantó, él bailó, él se emborrachó, él tuvo mujeres, él declamó. Toda una noche de fiesta y en orgía. Pero el día siguiente, día domingo, a las 6 de la mañana, amanece con la cara hundida entre sus manos, llorando, deprimido. Y dijo Alfredo Colón Maldonado: ya canté, ya bailé, ya declamé, ya tuve mujeres, sin embargo, soy un hombre infeliz. ¿Qué haré? Me voy al cementerio, me meto a la tumba y me doy un balazo. En ese momento iba pasando un hombre con un asadón en el hombro y su tecomate en el hombro, y le toca la espalda y le dice: adiós, don Alfredo, mucho gusto en saludarlo. Y Alfredo Colón levantó la mirada y vio a ese hombre. Bueno, dijo, ¿y ese indio que tiene? Ese indio que no canta, ese indio que no baila, ese indio que no se emborracha, y lo miro feliz. Ah, dijo, ya sé, él es cristiano. Voy a probar lo que hay en el Evangelio. Y después me quito la vida. Y aceptó ese día domingo al Señor Jesucristo. Y llegó a ser uno de los hombres más grandes en la historia de la iglesia cristiana en Guatemala. Él hizo varios signos. En el Corazón y Vida tenemos signos de él. Manos Cariñosas es un himno de él. La Samaritana es un himno de él. Predicó en todo América. Hermanos, en Cristo la vida puede cambiar. El mundo no le puede dar a usted lo que Cristo le ofrece, porque Cristo le ofrece la paz, le ofrece la vida eterna. Él nos ofrece una vida llena de satisfacción. Vea lo que dice el profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 55, dice: a todos los sedientos
venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El profeta se daba cuenta que mucha gente iba al mercado malgastando su dinero. Por eso les dice, venid, comprad y comed sin precio, sin dinero. En estos días que se acerca de la Navidad, mucha gente se está preparando con cajas de cerveza, porque se agotan para Navidad. Compran muchas cajas de cerveza y se preparan para una noche de orgía. El profeta vio que mucha gente malgastaba su dinero y el Señor nos dice que debemos comprar sin dinero y sin precio vino y leche. El vino simboliza pues lo que es el gozo y la alegría, y la leche simboliza lo que es el nutrimento espiritual. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Le dice el Señor. Porque la gente no compraba pan, sino que cosas para diversiones. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma, ¿cómo dice? Con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Qué bueno es el Señor, mis amados hermanos. Nosotros vivíamos, hermanos, al igual como el listado que hace el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 1 al 3. Ahí nos dice el apóstol Pablo cómo era la vida suya y la vida mía, la vida de todo hombre. Lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, antes de aceptar a Cristo, estaba muerto. Usted, hermana, estaba muerta. ¿En qué? En delitos y pecados. Porque ¿quién puede ser bueno aparte de nuestro Señor Jesucristo? Antes buscábamos todas las cosas que nos divertían. En el verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo. Cada uno de nosotros, cuando estábamos antes de aceptar a Cristo, mis amados hermanos, andábamos buscando la corriente de este mundo, imitando a la gente, imitando modas, comprando cerveza, comprando cigarros, divirtiéndonos en todas esas cosas que el mundo da, siguiendo la corriente de este mundo, dice. ¿Y a quién más? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién seguíamos, hermanos? Al príncipe de la potestad del aire, obedeciendo a este príncipe de la potestad del aire. Éramos, hermanos, esclavos ¿de quién?
de Satanás. El Señor Jesucristo ya lo había dicho claramente en el libro de Juan, en el capítulo 8 y verso 32, dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús, el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces, cuando dice el Señor: y conoceréis la verdad, ese es Cristo. Hemos conocido la verdad, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y os hará libres. ¿Libres? ¿Libres de qué? Del vicio. No todos podemos decir que fuimos borrachos. Yo sí fui borracho. No tomé mucho tiempo, 8 años solamente. Solo 8 años, el cigarro. Yo no era libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estos judíos estaban equivocados al 100%, hermanos. Al decirle al Señor Jesucristo: jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué mentirosos eran los judíos, hermanos, porque toda la vida fueron esclavos. Fueron esclavos por 400 años en Egipto. Fueron esclavos por 70 años en Babilonia. Fueron esclavos por cerca de 1000 años del Imperio Romano. En este momento, cuando Jesús les dice esto, eran esclavos del Imperio Romano. Y dicen todavía, tienen la osadía todavía de decir: jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El que anda en la borrachera es esclavo de ese vicio. El que anda con cigarros en la bolsa de la camisa es esclavo del cigarro. El pecado esclaviza, mis amados hermanos. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres? Gloria a Dios. Que en Cristo Jesús somos libres. El apóstol Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis, sigue haciendo otra lista de los que andan en el camino ancho. Vean, por favor, Apocalipsis 21:8. Y qué lista, hermanos, está haciendo aquí el apóstol Juan. ¡Qué lista! Oigan bien esta lista que hace el apóstol Juan. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Aquí está otra lista de los que jamás podrán entrar en el reino de Dios. El que va por el camino ancho jamás podrá ver el rostro de Dios. El camino angosto es de dolor, de prueba y de sufrimiento y de tentación. No es fácil.
El Señor Jesucristo no dice que es fácil seguir este camino. La palabra de Dios por todos lados nos dice que el camino angosto es difícil. Vean lo que dice Pedro en Primera de Pedro 4:12 y se van a dar cuenta lo difícil que es ser cristiano. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Ahí está. No debemos de sorprendernos, mis amados hermanos, cuando estamos pasando por las pruebas. Decían algunos, yo pensé que ser cristiano, la vida iba a ser más bonita, más alegre, más tranquila, no hay dolor, no hay enfermedad, toda la gente nos va a querer. No es así. Verso 13 de 1 Pedro 4 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nos gozamos en sufrir por Cristo. Amén. Amén. Pero andar por el camino ancho, mis amados hermanos, hay un registro divino, hay un registro en las Sagradas Escrituras, que todos los pueblos, que todos los hombres que han caminado por el camino ancho, ha venido el juicio de la mano terrible de Dios. Nos dice la palabra de Dios en 2 Pedro 2, 4 al 6, donde la palabra de Dios nos dice de los hombres del tiempo de Noé, el pecado de ellos fue tan grave que Dios los inundó con un diluvio. Porque el pecado lo que trae, ¿qué es? La muerte. El pecado trae muerte. Desde el principio lo dijo el Señor, Adán y Eva, de este fruto no vayan a comer, porque el día que coman de este fruto van a morir. Y Adán y Eva comieron. Y de Adán para acá, el pecado ha ido en aumento. ¿Por qué destruyó Dios a la gente del tiempo del diluvio? ¿Sería capricho de Dios? ¿Sería porque Dios le dio la gana de destruir al hombre, donde solamente quedaron 8 personas? En el capítulo 6, del versículo 1 al 5, hermanos, ahí se narra la razón por la cual Dios castigó al mundo del tiempo de Noé. Vean si quieren, Génesis 6, ¿por qué Dios destruyó al mundo? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí está la razón. Aquí está la razón por la cual Dios quiso destruir al mundo en el tiempo de Noé. Mandó un diluvio que inundó todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque viendo los hijos de los hombres
que las hijas de los hombres eran hermosas, eran bonitas, escogieron entre todas. ¿Qué cosa, hermanos? Violando a cuanta mujer encontraban. Jóvenes, muchachas. Eso es lo que está diciendo. Escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderán mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Eso quiere decir que la paciencia de Dios tiene límite. La tolerancia divina tiene límite. Porque ¿qué Dios sería nuestro Dios si dejara pasar por alto todas estas clases de aberraciones? Dios dejaría de ser justo, dejaría de ser santo. Pero el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, y lo destruyó. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los hombres era solamente hacer el mal. Dice el Señor, esa es la razón por la cual Dios destruyó al mundo. ¿Y cuál fue la razón por la cual Dios destruyó a las dos grandes ciudades de Sodoma y de Gomorra? No solamente Sodoma y Gomorra, sino todas las ciudades y todas las aldeas que habían alrededor. ¿Cuál fue la razón por la que Dios quemó, mandó fuego del cielo y destruyó a todas esas naciones? La razón está en el capítulo 19 del libro de Isaías. Dos ángeles visitaron a Lot. Dice la palabra, y esa misma noche, al entrar la noche, se reunió todo el pueblo de Sodoma y de Gomorra, se reunieron en la casa de Lot, y ahí dice que se reunieron como un solo hombre, todos, y le decían el pueblo de Sodoma a Lot, saca a esos hombres que han venido a ti, porque los queremos conocer. Y Lot les dice, no le hagan daño a estos hombres que me han visitado, que eran ángeles. Yo tengo dos hijas, se las voy a sacar para que hagan con ellas lo que ustedes quieran. Y ellos dijeron, no queremos a esos hombres. Hermanos amados, la homosexualidad en Sodoma y de Gomorra era total en todo el pueblo. Todos eran homosexuales y Dios los destruyó con fuego. Porque el camino ancho es lujurioso, porque el camino ancho es de pecado y de maldad. Han perdido los frenos de la moralidad. El hombre que pierde los frenos de la moralidad es capaz de cometer cualquier crimen y cualquier pecado. Pero el Señor nos manda en su palabra, hermanos, seguir, caminar en el camino angosto. Y esto que estamos hablando aquí, hermanos, no son mitologías, no son fábulas, son historias reales contadas por los escritores de la Biblia. ¿Y cómo está el mundo hoy día, mis amados hermanos?
Vivimos en un mundo lleno de maldad y lleno de pecado. Vean cómo dice la carta a los Romanos en el capítulo 1 y verso 18, que dice el apóstol Pablo ahí cómo está el hombre viviendo en la actualidad. Comienza diciendo el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra este mundo. Y noten, mis amados hermanos, que cuando el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela, ¿en qué tiempo está hablando? No dice la ira de Dios se reveló, como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. No dice que la ira de Dios se revelará en los días del libro del Apocalipsis, sino la ira de Dios se revela. Es decir, que el revelar de la ira de Dios es de cada día. La ira de Dios se revela a cada momento, mis amados hermanos. La ira de Dios se revela. ¿Qué fue lo que leímos entonces en el libro de los Salmos, en el capítulo 6, verso 11? Dios fue justo y Dios está airado contra el impío todos los días. A veces el hombre habla de que hay juicios, es decir, desastres naturales, porque hubo una inundación y se llevó toda la gente, arrancó las casas, se llevó el ganado. Desastres naturales en la filosofía de la gente. Pero miren, mis amados hermanos, no son desastres naturales. La ira de Dios se revela desde el cielo, son castigos divinos. Por todos lados en este mundo hay inundaciones. Los hay en la India, los hay en la China, los hay en Honduras, los hay en Guatemala, y a la redondez de todo este mundo hay juicios de Dios. Inundaciones, terremotos, huracanes, hay de todo, toda clase de castigo de Dios. En este capítulo 1 de Romanos nos dice la palabra de Dios en el verso 21 en adelante: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice la palabra, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué dice? Envanecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Miren lo que hicieron los hombres y lo que hacen los hombres hoy día. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Han habido hombres desde el pasado y aún en el presente. ¿Saben cuántos dioses tienen en la India, hermanos? 330 millones de dioses, aunque no lo crean. Y si no me lo creen a mí, busquen en internet.
330 millones de dioses, porque ellos son panteístas. Estoy usando esta palabra, panteísmo. ¿Qué quiere decir panteísmo o panteísta? La palabra pan en el griego es una palabra que quiere decir todo. Y la palabra teos quiere decir Dios. Entonces la palabra panteísta quiere decir muchos dioses. Porque en la India la vaca es un dios, el ratón es un dios. Se ve en la internet ahí donde hombres están comiendo y los ratones les rodean el plato de comida y dejan que coman. Allí se llena el plato. Las vacas allá en la India llegan a ser vacas que ya no producen, no son productoras hasta que mueren de viejas. Porque si matan una vaca, están matando a un dios. Uno de los países más ricos, pero viviendo en gran pobreza. En este versículo, mis amados hermanos, en el versículo 24, el Señor dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible, entonces Dios los entregó a cosas inmundas. En el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y el hombre, por haber cambiado la verdad de Dios, dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las mujeres cambiaron el uso natural, es decir, se hicieron lesbianas. Las mujeres, dice aquí, que cambiaron el uso natural contra la naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dice aquí, miren hermanos, se encendieron en su lascivia hombres con hombres. Eso era en este tiempo del apóstol Pablo, y vienen años para este mundo donde la homosexualidad va a aumentar quizás a un 100%, porque las Naciones Unidas han inventado lo que se le llama la ideología de género, autorizando, constituyendo en su constitución, pues, la legalidad de casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es lo que ya está pasando en Europa, en Argentina, en México, en los Estados Unidos, y quieren meterlo aquí en Guatemala a como dé lugar. Ya han adoctrinado a los niños en las escuelas a inclinarse por el sexo, por el mismo sexo. Se está cumpliendo, hermanos, la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice
en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, el abandono de Dios a este mundo. El hombre que se mete en las profundidades del mal y del pecado, llega el momento en que Dios los entrega, que ya no tiene remedio. Dios los entregó a una mente reprobada, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y sigue la lista de las maldades que hacen. Dios los ha entregado. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que vino con un ministerio de convencer al hombre del pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo trata con el hombre y el hombre le cierra su corazón y el hombre le cierra sus oídos al Espíritu Santo, llega el momento en que Dios, el Espíritu Santo, ya no quiere hablar con el hombre. Y el hombre queda abandonado a su propia desgracia y a su propia suerte. Muchos hombres conocieron la verdad. Zaqueo fue un hombre, hermanos, que cuando oyó que Jesucristo iba pasando cerca de donde él trabajaba como banquero, oyó decir: ahí viene Jesús. Y Zaqueo salió corriendo y llegó donde estaba la multitud. Él quería conocer a Jesús, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Era bajo de estatura. Un motivo por el cual no pudo ver a Jesús. Segundo motivo, ¿cuál? La gente, la multitud. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo, hermanos? Miró hacia adelante y vio un árbol sicómoro y corrió al árbol sicómoro y se subió al árbol. Dijo: por aquí tiene que pasar Jesús. Iba la multitud de gente y Jesús en medio. Y Zaqueo viendo hacia abajo, esperando el momento que apareciera Jesús caminando por debajo del árbol. Pero cuando Jesús iba caminando bajo del árbol sicómoro, Jesús se detuvo ahí y vio hacia arriba. Era Zaqueo quien quería ver a Jesús, pero fue Jesús quien vio a Zaqueo. Y Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que esta noche yo pose en tu casa. Y ese día, mis amados hermanos, Zaqueo conoció a Jesucristo y se entregó a Él. ¿Cómo sabemos que Zaqueo se entregó de todo corazón a Cristo? ¿Cómo lo sabemos? Porque él se puso en pie y le dijo: Maestro, la mitad de los bienes se lo doy a los pobres, y lo que he robado lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor dijo: que es un verdadero hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. La mujer samaritana, que era de Samaria, cuando fue a traer agua al pozo de Jacob, el Señor iba caminando hacia Jerusalén, pero se desvió del camino y se fue a sentar en el pozo de Jacob, porque sabía, Jesucristo sabía que la mujer samaritana iba a llegar
a traer agua a las 12 en punto. Cuando la mujer llegó a sacar agua al pozo de Jacob, ahí estaba Jesús. Y cuando sacó el cántaro de agua, ¿qué le dijo Jesús a la samaritana? Dame de beber. Pero la mujer samaritana se sorprendió, se asustó, porque le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos son enemigos, no se tratan entre sí. Y Jesucristo, hermanos, le dice a la mujer samaritana, véanlo si quieren, en el capítulo 4 y versículo 13, en el versículo 10, Jesús le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El único que tiene el agua viva, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, señalando el pozo de Jacob, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed y tiene que volver a ese pozo, pero del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, porque será un agua que salte para vida eterna. Dice el verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y cuál es esa agua? Cristo, el Espíritu Santo que verdaderamente satisface el corazón del hombre. En Juan capítulo 7 y verso 37 dice este versículo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, dijo el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué bueno es el Señor, hermanos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender la llenura del Espíritu Santo en el corazón de todo creyente, de todo cristiano. Alabamos el nombre del Señor, hermano. El que venciere, el que ha dejado de caminar en el camino ancho y sigue el camino angosto, dice el Señor en su palabra en Apocalipsis 21:7. Oigan cómo dice el Señor. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, amados hermanos, hagamos paciencia en las luchas, en las pruebas, en las adversidades, en las tentaciones, que al final del camino, sea que venga la muerte, o sea que venga el Señor Jesucristo, vamos a ir a ver el glorioso rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Poco nos falta. Poco falta para ver el rostro de Dios.
No sigamos la corriente de este mundo. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni el mismo diablo, ni el mismo Satanás. No hay fuerza humana, ni satánica, ni sobrehumana que nos pueda arrancar de los brazos de nuestro amado Señor Jesucristo. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Disculpen, hermano. No sabía que el bejuco estaba allá abajo. Buenos días. Agradecemos a la vida de hermano Hugo por esa palabra bien explicada para que podamos atesorarla y ponerla en obra también. Vamos a cantar un hermoso himno. ¿Nos ponemos de pie, hermano? Vamos a esperar un momentito para cantar en esta noche y agradecemos a todos por estar con nosotros. La fiesta